La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Pablo Clark García Dobarganes. Él es investigador del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Pablo, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Y bueno, pues en el marco de esta quinta audiencia pública en materia educativa en la Cámara de Diputados, hubo unos pronunciamientos interesantes tanto de la UNESCO como de usted mismo como investigador del IMCO, de que valorar la profesión docente comienza por garantizarle a los maestros una carrera que recompense sus esfuerzos y elimine los espacios de corrupción que han distorsionado su quehacer. En ese sentido, es importante compartir con el auditorio sobre la razón por la que no se pudo erradicar la venta y herencia de plazas con la reforma educativa de 2013 y del problema que se deje la puerta abierta para asignar las plazas por otros medios. Claro, sí. Sin duda la reforma educativa de 2013 no tuvo los efectos que se esperaban en términos de erradicar la venta, la herencia, el tráfico de plazas. Esa fue la gran promesa de la reforma educativa, con servicios docentes, con evaluaciones de maestros. Vamos a hacer todas estas evaluaciones, vamos a ponerle mucha exigencia a los maestros, pero a cambio les vamos a dar esta ventaja de que ya no tengan que ganar su plaza por tráfico de influencias, por soborno. Lamentablemente eso no pasó, lo cual evidentemente generó mucho enojo en los maestros, ¿no?, de haber realizado estos esfuerzos, pero que no se logró erradicar las plazas. Una gran parte, no, la parte principal de por qué, incluso con todas estas grandes leyes a nivel federal, es que de 2013 a 2018 seguimos viendo grandes problemas de herencia y venta de plazas, fue que al final del día quien tiene la responsabilidad y quien tiene las atribuciones para asignar las plazas de docentes, de directores y de supervisores de zona educativa son los gobiernos estatales. Entonces, cada vez que un maestro se retira o que se abre una nueva escuela y que hay una plaza de maestros, es el gobierno estatal quien debe sacar esta plaza, quien debía decirle a la SEP federal: mira, fíjate, yo tengo una nueva plaza de maestro, entonces tú, SEP, pásame al maestro que ha salido mejor en la evaluación que tú hiciste para que tome esta plaza. Y el problema era que muchas de las autoridades educativas estatales no hacían esto, es decir, una vez que se liberaba una plaza, que había una nueva plaza de docente, ellos no le avisaban a la Secretaría de Educación Pública Federal y simplemente asignaban esa plaza de manera como ellos lo veían o en una negociación política con el sindicato educativo estatal. Y por eso justamente es que es tan importante que en el marco de esta discusión de qué va a pasar con la reforma educativa de 2013, pues sí veamos qué fue lo que no funcionó, veamos qué es lo que debe fortalecerse, pero no quitemos de la Constitución que el principio fundamental para decidir en México quién se va a ser maestro, quién no va a ser maestro, quién va a llegar a ser director, quién no va a llegar a ser director, el esfuerzo profesional de los maestros, ¿no? No sean los tráficos de influencia, no sean los sobornos, no sea la corrupción, sea qué maestro se ha preparado, qué maestro se ha esforzado y qué maestro está realizando un esfuerzo por crecer profesionalmente. Es fundamental que esa sea la Constitución, porque si lo quitamos de ahí, pues va a ser todavía más fácil para los gobiernos estatales, para los sindicatos, seguir haciendo estas especies de simulaciones donde pues no anuncian que tienen esas plazas disponibles para que entonces no se ocupen por concursos, sino se ocupen de acuerdo a lo que a ellos les conviene políticamente. Ahora, este dato de la Secretaría de Educación Pública es realmente preocupante, que solo entre el 25 y 30% del total de las vacantes para docentes durante los últimos 2 años de la administración pasada se asignaron respetando la Ley de Servicio Profesional Docente y muchos de los gobiernos de los estados, que en el momento en que se liberaban las plazas, las escuelas, esas plazas las escondían y no se las reportaban al gobierno federal. Ahora, con la reforma educativa, ¿cuál va a ser el sistema? Ahorita la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente no hace mención de cuál va a ser el sistema, ¿no? Esa es la parte preocupante. Evidentemente falta mucha discusión de esta iniciativa y también una vez que se apruebe en la Constitución se tendrá que aprobar cambios en leyes secundarias donde se ha mencionado de parte del Ejecutivo Federal que va a ser en esas leyes secundarias donde se establezca exactamente cuál va a ser el proceso, va a haber exámenes,
no va a haber exámenes, va a ser el sindicato, van a ser las autoridades educativas locales. Realmente hasta ahorita no tenemos mucha información, Juan, y esa parte es muy preocupante porque al no tener información, al no poder darle certeza a los maestros de cómo va a ser su trayectoria profesional, si les conviene esforzarse profesionalmente o si les conviene hacer amigos con el encargado sindical o con el encargado en el gobierno estatal de asignar plazas, pues genera mucha incertidumbre para los maestros de si van a tener una carrera que les recompense sus esfuerzos o si van a tener una carrera que recompense sus condiciones políticas. Genera mucha incertidumbre para los padres de familia que no saben si el maestro que va a estar en la escuela de su hijo es un maestro que está ahí porque se preparó, porque tiene muchas ganas y porque es un muy buen maestro, como los muchos que hay en México, si es un maestro que está ahí porque conocía a alguien. Y pues también genera mucha incertidumbre para los mismos alumnos que no saben si van a poder aprender porque tienen un maestro que tiene ganas de enseñar o si tienen un maestro que está ahí por otros motivos. Ahora, ¿qué podemos esperar los mexicanos en el marco de esta reforma educativa, de la nueva relación del sindicato, tanto con el sistema educativo, con el gobierno federal y con el propio, lo que viene a ser la relación con el gobierno, con los padres de familia, con la escuela, con los profesores y en el mejoramiento del sistema educativo en general? El punto que me parece fundamental destacar, Juan, de cómo se ha puesto en la mesa la discusión de esta nueva reforma educativa, es que sí parte de un punto muy bueno, que es de poner a los maestros en el centro del sistema educativo como los actores fundamentales del cambio, y también de poner el derecho de los niños, niñas y jóvenes a aprender como el elemento fundamental a proteger el sistema educativo. Este es un cambio nuevo y es un cambio bienvenido y la verdad es que yo lo veo de muy buena manera porque significa que ya no va a ser una reforma educativa, no va a ser una legislación en términos educativos que hasta cierto punto vaya en contra de los maestros, ¿no? O que simplemente les exija mucho sin darles nada a cambio, como llegó a ocurrir un poco en los últimos años, sino es una legislación educativa que también va a buscar apoyar a los maestros, darles capacitación, darles desarrollo continuo, empezar desde las escuelas normales, ¿no? Que son escuelas que tienen años y años en el olvido en México, empezar por desarrollarlas. Esa parte la vemos muy bien. Por el lado sindical es tal vez donde hay un poco más de preocupaciones porque no es claro cuál va a ser la relación entre las autoridades educativas y los sindicatos de maestros, y específicamente con las cúpulas sindicales, ¿no? Que es realmente donde está la cosa. Esa parte es mucho más todavía incierta y valdría la pena que se estableciera bien en las leyes, porque si no, pues bueno, ya sabes que presta todo tipo de negociaciones de otra índole que no son exactamente educativas. Y la otra parte respecto a los padres de familia, ahí sí vemos una especie más de apertura, ¿no? Empezando desde el hecho de que, pues, en la discusión de esta reforma educativa hay espacios, hay justamente audiencias públicas donde padres de familia, investigadores, todos se han podido acercar. Y ese es también un cambio con cómo ocurrió la reforma educativa 2013. Ahora falta ver que todas estas opiniones de padres de familia y demás que han acudido a los audiencias realmente se tomen en cuenta, ¿no? En ese punto veremos si esto verdaderamente fue un ejercicio democrático, si fue también una simulación como ocurrió en otros foros educativos del sexenio anterior. Estamos charlando con Pablo Clark García Dobarganes, investigador del IMCO. Pablo, ¿cuál sería entonces, para efectos prácticos, los resultados de estas audiencias públicas en materia educativa en la Cámara de Diputados, en la que usted estuvo presente también Adolfo Rodríguez, especialista en educación de la Oficina de la UNESCO en México, estuvo la propia consejera presidente de la Junta de Gobierno del INE, Teresa Bracho González, y ahí pudimos escuchar planteamientos muy concretos, muy bien fundamentados, pero ¿hasta qué punto esos planteamientos van a encontrar oído en los diputados en esta reforma que ya está por decretarse, y sobre todo el hecho de que se atiendan a todas estas recomendaciones que hicieron ustedes como expertos en educación o como investigadores? Eso sin duda, Juan, es la parte fundamental. Creo que en el sexenio pasado también se hicieron foros, se hicieron consultas de la reforma educativa,
y el resultado fue que pues no se tomaron mucho en cuenta las opiniones que se virtieron. No se vio un cambio, digamos, de lo que el gobierno decía antes de la iniciativa que el gobierno hizo antes de estos foros y la que se hizo después. Esperemos que esta ocasión sea diferente. Pensando un poco en lo que ocurrió con los foros estatales de participación y de consulta que realizó el secretario de Educación, Moctezuma, en el periodo de transición del presidente Andrés Manuel, a principios de su administración, donde en cada estado se hizo un foro y se recogieron las opiniones de miles y miles de participantes. Creemos que debería fortalecer este proceso para que en esta ocasión las audiencias sí se tomen en cuenta, porque el problema con estos foros estatales de participación fue que fue tanta la participación que fue muy difícil sistematizar las opiniones de todos los participantes y de realmente reflejarlas en la iniciativa presidencial. Entonces es muy importante que las autoridades educativas, que los legisladores realmente mejoren ese proceso para que todas estas opiniones se capturen en la legislación educativa. Otra parte ahí importante mencionar es que paralelamente a esta iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal, hay también una iniciativa que están presentando los partidos de oposición, los cuatro partidos de oposición, que es también una reforma educativa al artículo 3 y el artículo 73, y que es una iniciativa también bastante, pues yo diría, un poco más plural, con una diversidad un poco más profunda que la del Ejecutivo Federal. Y entonces es posible que, aunque ciertas de las ideas que se han vertido en estas audiencias públicas no terminen estando en la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí puedan ser retomadas por los partidos de oposición y de ahí también se puedan pasar a discutir en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, habría esas dos vías donde yo les veo buenas posibilidades a que las opiniones de aquellos que han acudido con los legisladores realmente terminen reflejándose en las leyes educativas. Y finalmente, Pablo, ¿qué expectativas despierta Esteban Moctezuma al frente de la Secretaría de Educación Pública en el marco de esta reforma educativa? Todos los discursos, todos los programas de trabajo que el secretario Moctezuma ha anunciado hasta la fecha, a mí me resaltan por incluir dos temas que antes no se mencionaban mucho en México, que es la inclusión y la equidad. Entonces tienen este gran enfoque y esta gran preocupación por incluir a grupos de mexicanos que en el pasado habían tenido menos oportunidades, jóvenes que no estudian y trabajan, mujeres, jóvenes que no han sido excluidos de la educación superior. Es fundamental y es muy reconocible que partan de este punto, ¿no? Porque son precisamente los mexicanos que más apoyo necesitan. Todo este programa de Jóvenes del Futuro, las becas para educación superior, son programas que parten de un muy buen punto, ¿no? De incluir a esos mexicanos. Ahora, respecto a si esos programas, con sus buenas intenciones, van a tener buenos resultados en esta parte, creo que sí valdría la pena fortalecer y que el secretario Moctezuma, el secretario de Educación Pública, abrían un poco más a la participación de expertos, de sociedad civil, de padres de familia, para fortalecer el funcionamiento de los programas. Porque sí existen ciertos elementos en los programas que hasta ahora se han anunciado que me podrían llegar a preocupar respecto a su implementación, a cómo van a funcionar en la práctica y si realmente se van a lograr los objetivos de inclusión y equidad que tienen como punto de partida. Pablo Clark García Dobarganes, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la auditorio. Buenos días.